que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Qué hermosa palabra, ¿no? Ahí nos está diciendo que Dios es el verbo y que el verbo es Dios. Y simplemente, de hecho no voy a predicar de esta, simplemente quiero dar un poco de contexto, porque Dios me estaba hablando muy acerca de ese tema por un rato. Y de rato me refiero desde chiquita. Desde chiquita yo soy muy platicadora para los que me conocen. Y yo a veces hago por hablar, a veces digo cosas sin pensar y me han metido en muchos problemas, ¿sí? Y Dios me recordó esto todo recientemente al ver una foto, ¿sí me la presento? Y esta foto me recordó de esta batalla constante que tengo con este pequeño miembro. Y esa es mi lengua, ¿cómo la utilizo? De hecho, cuando vi esta foto, hace cuenta que tenía abajo un mensaje que decía naughty by nature, que en español es como malo por naturaleza. Y cuando vi esa imagen, Dios me empezó a hablar. Y Dios me empezó a decir, es cierto, tú utilizas esto mal, ¿sí? Y es impresionante porque en inglés el diccionario, que es lo que iba a decir, tongue, y ahorita lo traduzco, it's a fleshy, muscular organ in the mouth of a mammal used for licking, swallowing, and in humans articulates speech. En español sé que la boca es que no sé cómo traducir fleshy, es como carne, un pedazo de carne, que te ayuda a chupar, te ayuda a tragar y te ayuda a formular y articular palabras. Ahora, Dios me empezó a hablar a través de esta imagen. ¿Y alguna vez han escuchado a picture is worth 1,000 words? Dios me empezó a revelar cosas que digo, wow, Señor, perdóname, te necesito. Y así empezó una administración que Dios ha hecho conmigo. Estaba buscando y investigando acerca de eso y encontré una frase que decía, God gave us mouths that close, ears that don't. O sea, Dios nos dio una boca que se puede cerrar, pero un oído que no. ¿Qué nos da a entender ahí? Que Dios quiere que escuchemos más. A veces hablamos más que escuchar. Y pues aquí para dar un poquito una idea, un ejemplo de cómo mi lengua me ha metido en problemas. Hace como 2 años mi mami estaba visitándonos y fuimos a comer en un lugar italiano. Y en él, o sea, nada más era mi mami, yo y mi hijo, Levi. Bueno, ahí todavía sé quién no existía más bien. Y estábamos comiendo y pues mi mami es muy sabia y sabe cómo utilizar los tiempos y me empezó a regañar, a confrontar. Y empezó a confrontar de cómo ella veía que yo le hablaba a Jonathan. Y me empezó a decir, ¿sabes qué? Tú le estás hablando con mucha falta de respeto, eso se ve mal, es que tienes que entender. Y me empezó a regañar. Y después yo así como que sí, mami, es cierto. O sea, me lo omito porque era cierto. Ella había visto en muchos casos donde yo le estaba hablando mal a Jonathan. Y en ese momento yo pensé algo y decidí decir algo. Ahora, en ese mismo momento también mi hijo estaba jugando con el teléfono y yo no me había dado cuenta. Entonces yo digo, y yo hice este comentario, en falta de fe, en dolor, en enojo, en lo que tú quieras, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo estoy considerando divorcio. Y mi mamá quedó así como que, vamos a orar, esto no. O sea, no. Nosotros tenemos que batallar. Yo sé que el matrimonio es difícil, mi mamá me dijo, porque yo vi a mis papás cuando el matrimonio fue un poco complicado. Yo sé que el matrimonio es difícil, pero nosotros tenemos que aprender. Y me empezó a regañar y a confrontar otra vez por lo que acababa de decir. Y en una discusión después, Jonathan me dice un comentario igual. Y yo dije, me quedé así como que, ¿de dónde escuchaste eso? Pues resulta ser que mi hijo le había hablado. Y Jonathan había escuchado todo lo que yo le había dicho a mi mamá. Obviamente eso duele, ¿no? Escuchando a alguien hablando así como que, ouch, mi lengua me metió en problemas. Dios tardó un rato de sanarnos a los dos porque lo que yo dije causó heridas.
porque lo que yo dije causó duda en su mente, que esta tipa qué hacer, que está planeando, no me está diciendo. O sea, imagínate todo lo que le puso en la mente, o sea, el enemigo, por decir bobadas, por no pensar antes de hablar. Y al mismo, ahora pensándolo, hablándolo así, wow, y hasta mi hijo escuchó eso. Y yo no pensé eso. O sea, mi hijo escuchó eso. De repente él no lo entendió, pues él tenía 2 añitos, pues de repente ni sabe lo que la palabra existe, pero allá abría esa puerta por medio de mi lengua. Y ahí Dios como te digo, viendo esa imagen, Dios me empezó a revelar cosas y decía, ay Señor, perdóname, porque a veces uso este miembro mal. Ahora vamos a ir al versículo, ahora nos vamos a regresar hasta el principio de la Biblia en Génesis 1. Y vamos a brincarnos un poquito, nada más quiero dar un poco más de contexto. Y en Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ve cómo Dios utiliza la lengua de otra manera. Y dijo Dios, que exista luz. Y la luz llegó a existir. El poder de la vida y la muerte en tu lengua. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ahora, si sigues leyendo este versículo, leemos que Dios crea a Adán y después crea a Eva. Ahora nos vamos a brincar hasta Génesis 3, la caída del ser humano. En el capítulo 1:3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora, no sé tú, pero ¿tú crees que la serpiente no sabía la respuesta? Claro que sabía la respuesta, pero quería venir con duda. ¿Y cómo empezó todo? Con la lengua. Y dice, y pregunta, ¿es verdad? Ahí que está abriendo duda. Está abriendo, ¿qué tal si tú estás siendo engañado? ¿Qué tal si esto es pura mentira? Todo con la lengua. En el versículo 2 dice, podemos comer, ahí está la respuesta de la mujer, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, aquí ella está diciendo y está confirmando lo que ella sabe, ¿no? Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. En el versículo 4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ve cómo usa el enemigo su lengua para muerte. El enemigo usó esa lengua hoy en ese momento para engañar a la mujer. Porque él sabe cómo te puede apartar de Dios. Empieza con duda. Empieza a meterte ideas, Dios es como nosotros, que Dios no es como nosotros. Nosotros fallamos porque somos humanos, porque somos imperfectos, por causa de la caída. Pero Dios no nos falla, Dios es fiel. Pero el enemigo aquí quiso traer duda a la mujer al decirle, ¿es verdad? Empieza a abrir duda simplemente con palabras. Dice, y aquí le dice, no le hagas caso a Dios. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La caída del hombre fue a par de palabras. Fue por una conversación. Fue por cómo la serpiente, la mujer y el hombre utilizaron su lengua. Y esas palabras, esa lengua, todo eso, se tiró todo el plan que Dios tenía para nosotros. Todo. Dios quería algo bueno para nosotros. Y fue a punta de palabras que todo fue arruinado y que todo fue corrompido. Y aquí está confirmado lo que dicen Proverbios, ¿no? La vida y la muerte. Aquí está impresionante como Dios confirma su palabra. La serpiente le dice a la mujer,
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. El punto de venta de la serpiente a la mujer fue: te están engañando. ¿No te da un pavor cuando sientes que te van a engañar? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un carro y que te dicen, sí, es el mejor carro del mundo, y tú en tu mente, por favor, que no se eche a perder cuando salga de aquí. Porque no sabes, o sea, tienes el temor de que te están engañando, ¿no? Todo se oye muy bien para ser verdad. Y aquí el enemigo está usando eso en contra de la mujer. Está creando duda y le está diciendo, ¿qué tal si Dios te está engañando? Yo creo que muchos de nosotros hemos caído en esa mentira. Pensamos que Dios nos está engañando, que Dios es muy bueno para ser verdad. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo todo así. Y Dios no ve todo así. Dios tiene planes para nosotros. No todo pasa como nosotros queremos. No todo, y ese es el problema, ¿no? Porque como no nos gusta cómo pasan las cosas a veces, volteamos y decimos, Dios, tú no me quieres, tú no estás conmigo. Creamos duda porque vemos que hay fallas en la humanidad, pero no entendemos que Dios no es como nosotros. Y aquí el punto de venta fue: uno, te están engañando. Otro es, cuando pruebes vas a ver el bien, vas a ser el jefe. ¿Quién no le gusta ser el jefe de su propia vida? ¿A quién no le gusta tener el control total, no tener contabilidad, tener el fácil? Es fácil vender eso, ¿no? Es fácil vender esa idea de lo más fácil, vámonos. ¿A quién le dicen, vamos a hacer lo más difícil? Sí, vámonos, por favor, lo más difícil. O sea, claro, uno lo piensa, no, yo prefiero lo fácil, ¿no? Y aquí la serpiente utiliza todo eso para engañar a la mujer. Y la mujer dice, en el versículo 10 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y comió. ¿Qué fue la prueba que ella requirió para olvidar todo lo que Dios le había dicho? Se veía rico. Se veía bueno para entrarle. Y así de fácil se olvidó de todo su amor, de todo el amor de Dios, de todas las promesas de Dios, de todo lo que Dios ya había invertido en ellos en el jardín. Se le olvidó totalmente. Y decide de una comer del fruto. Y luego luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entrejaron hojas de la higuera. Ahora, lo convencieron igual rápido que a ella, ¿no? Él, cómetelo, y ok, se comió de una. Dice aquí que tomaron conciencia de su desnudez y se dieron cuenta que no estaban cubiertos más. Ahora, si tú piensas acerca de eso, Dios los creó en desnudez. O sea, ellos estaban desnudos todo el tiempo. Pero aquí se dan cuenta que están desnudos. Y es porque aquí, o sea, yo lo veo como que ellos deciden quitarse ese manto de amor que Dios tenía con ellos. Y ellos deciden ver una nueva realidad. Esa no era la realidad que Dios quería para ellos. Dios quería un nuevo plan, un buen plan para ellos. Ahora en Jeremías 9:3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Nosotros vamos así. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pensamos que mucho de nuestra relación con Dios son los pasos grandes. Y no nos damos cuenta que hay cositas chiquitas que nos pueden estar apartando de Dios. Y una de esas es nuestra lengua. Es cómo hablamos de Dios. Es lo que permitimos que salga de nuestro corazón. Es lo que permitimos declarar, no solamente sobre nuestras familias, a veces sobre nuestra iglesia. Y es importante que tengamos en cuenta esto. En el versículo 11, cuando el día comenzó a refrescar, y ahí empieza a hablar que básicamente Dios entra en la imagen y Dios le pregunta ahora, ¿dónde estás? Ahora, ¿tú crees que Dios no sabe dónde estaban? Dios sabe. Pero aquí le está dando una oportunidad para ellos para ser honestos.
Y aquí ellos salen y sale el hombre en el versículo 10 y dice, escuché que andabas con el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me salí. Le dio pena. Pena tiene fundamentos en el orgullo, porque no queremos admitir nuestros propios errores. Y por consecuencia nos da pena. En el versículo 11 dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios otra utiliza una pregunta y les dice, ¿acaso? Les está dando el beneficio de la duda, ¿verdad? Está confiando, Señor. Yo les dije, o sea, él no pudo haber sido más claro. Era una. Hagan de todo lo que quieran hacer, menos coman de este árbol. A veces me da curiosidad porque a veces le digo a mi hijo, no hagas esto, y es por eso que le digo, hágalo. ¿Sí entiendes? O sea, ahorita tengo un hijo, un bebé chiquito, y a veces a mi hijo le encanta gritar y correr y hacer relajo. Digo, Levi, Ezequiel está dormido. ¡Ah! Es como que, hello, te acabo de decir que silencio. A veces, o sea, a veces somos así en nuestra naturaleza. Le decimos a alguien que no haga algo y después lo queremos hacer más. Y aquí en el versículo dice, ¿acaso no? Yo te prohibí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. O sea, ahí están los dos. Fue él. ¿Cómo somos, no? No, la mujer no le masticó la comida en la boca. O sea, él decidió comer ese fruto. Él tomó esa decisión. Pero bien fácil nos culpamos unos a otros. Bien fácil nos queremos bajar unos a otros en lugar de build each other up. Sorry, está mi cerebro un poco en inglés. Ahora, en el versículo 13 dice, entonces Dios el Señor les preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás de todos los animales, domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Aquí vemos cómo Dios, en el primer capítulo de Génesis, Él crea con sus palabras. Y esta ahora está maldiciendo a esa criatura. Y ahora, ¿qué es lo que conocemos ahora como las serpientes, no? Y a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Impresionante, ¿no? Aquí, yo leyendo esto, hace 3 meses yo di a luz. Y es loquísimo, tan real es la palabra de Dios. Con mi hijo Ezequiel, quiero dar un poco de testimonio en cuanto a eso. Con mi hijo Levi, el embarazo y el parto fue bien tranquilo, bien tranquilo. Con mi hijo Ezequiel fue un poquito más complicado. Con él casi vomité todo el tiempo que todo el mundo pensó que era niña. Y cuando fue niño, ¿cómo es niña si estás vomitando como loca? Y cuando estaba a punto de dar a luz a Ezequiel, yo ya tenía contracciones desde la mañana. Pero yo no le quería decir a nadie porque mi mamá llegaba el viernes y era lunes. Entonces yo todo el día estaba orando, no, tú te me quedas aquí, Ezequiel, te esperas porque mi mami llega el viernes. Hasta que yo ya no aguanté más. Pero yo no le había dicho nada a Jonathan. Entonces yo fui de nada a, creo que tengo que ir al hospital porque ya voy a dar a luz. Y él, ¿cómo que vas a dar a luz? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Que no sé. Él se asustó, fue pánico total porque no le comuniqué antes que ya tenía contracciones. Y a ese punto ya no podía aguantar. O sea, es un dolor, como dice la palabra de Dios, duele, duele. Y entonces yo le digo a Jonathan y le hablo de hecho al pastor y le digo, pastor, están los dolores así, están así cerca, ya me voy al hospital. Y el pastor, no, vente al apartamento, la Debbie tuvo bastantes falsas alarmas. Y yo, ok. Le pregunto a mi cuñada, que es doctora,
le pregunto a Mariana, le digo, las contracciones están así de fuertes, están así de pegadas, ¿será que voy al hospital? No, yo que tú estás bien. Gracias a Dios. Escuché mi voz arriba de ellas, porque yo en mi corazón decía, no, esto está muy fuerte. O sea, este dolor no es normal, no es una cualquier cosa. Entonces le digo a Jonathan, vámonos. Y le digo, deja que Levi, porque estos dolores están feos, déjalo con Jenny. Y él, no, tal si se duerme. Bueno, trajo a Levi el carro. Pobre Levi está traumado porque todo lo que es mí gritando, pegándole a todo, porque estaba en tanto dolor que no sabía ni qué hacer. Él estaba como a 20, 30 minutos. Entonces yo voy gritando y Levi tratando de sobarme el pelo y yo, no me toques, no me hagas nada. El pobre niño, digo, ¿qué, mami? ¿Qué te pasa? Llegamos al hospital. Es un hospital donde están moviendo todos los pisos porque están renovando allá. Y llego, no puedo encontrar el piso de maternidad. Estoy así caminando. En ese punto ya tenía las contracciones como a cada minuto. Yo ni podía caminar. O sea, está así y no me paraba y seguía caminando y me paraba porque no podía. Entonces una de las enfermeras de maternidad me ve en el pasillo y agarra una silla de oficina y me empieza a arrastrar. Que yo estaba así de mal con dolor. O sea, yo ya no podía ni caminar. Entonces me mandan de la silla de oficina a la silla de ruedas y me llevan a la cama y me empiezan a checar. Les digo, nadie cree que estoy dando a luz ahorita. Ni mi esposo me cree, ni mi Mariana. O sea, yo ahí quejándome porque digo, nadie me cree que estoy, o sea, que eso es de verdad. O sea, ¿qué onda? Entonces las enfermeras me empiezan a checar y todo. Ya llevaba 7 centímetros. O sea, yo ya iba para dar a luz. Y todas las enfermeras, nosotros creemos. Y yo, gracias porque me creen. Pues resulta ser, ya acelerando un poco las horas, porque fue todo bien rápido, empiezo a empujar, el doctor me dice, empieza a empujar. Entonces empiezo a empujar, dolores, porque ahí me dieron epidural, pero en toda la nación había un shortage de la medicina de dolor. Entonces nada más me habían dormido. Entonces yo sentía el dolor. Entonces yo estaba empujando porque yo ya quería que esto se acabara. O sea, vámonos, a lo que sigue, quiero ver a Ezequiel. Entonces empiezo a empujar y el doctor me dice, aquí hay un problema. El corazón del bebé se le está bajando mucho. Si no hacemos algo, podemos tener problemas. En ese momento, tú en dolor, lo que tú quieras, haz lo que tengas que hacer. O sea, haga lo que tenga que hacer. Entonces tuvieron que utilizar unas pinzas para sacar ese. Después de eso, el doctor me empieza así a masajear la panza, porque cuando empiezan a quitar la placenta. Para los que no saben, ahora ya saben. Todos los jóvenes bien traumados. Entonces me empiezan a quitar la placenta y como no me habían dado la medicina, el dolor dolió feo. Y yo le dije al doctor, oye, me estás lastimando. O sea, ahí me estaba nada más sacando la placenta y le grité de dolor, todavía me dolía. Y el doctor, ok. Y ahí sigue su cosa. 2 horas después, y regresándolo un poco a cómo nuestra lengua es. Atrasándome un poquito, el día anterior, antes de eso fue un lunes. El domingo yo canté, no sé si se acuerdan. El domingo yo estaba sirviendo. Y fue impresionante porque el enemigo empezó a meter pensamientos en todos, hasta en mí. De que yo pensé, ¿y qué tal si me muero en parto? No sé por qué dije eso. No sé por qué pensé, pero lo dije. Alguien le fue a mi esposo, ¿cómo se te ocurre poner a tu esposa a cantar? Ya tiene cuántos meses, no vaya a pasar a duda. Gente hablando, ¿no? Hablar por hablar. 2 horas después del parto, me bajan a lo que es maternidad, de donde estás, te bajan a otro piso. Y bajándome yo le decía a la enfermera, yo no me siento bien. Me duele todo. Y ella, no, es normal, pues acabas de sacar un hijo, o sea, te va a doler. Pero no te preocupes, ya te damos la medicina, eso te va a ayudar. Y yo, ok. Y ya me llevan a la cama y yo, todavía me duele. O sea, esto duele mucho, o sea, siento que voy a tener otro hijo. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, no te preocupes, ahorita te damos medicina. No me creían. Llega, pasa la hora y yo le sigo diciendo a las enfermeras, ¿sabes qué? Algo me duele, no sé qué es, pero esta medicina no me está sirviendo, tienen que hacer algo. Y ahí se les ocurre checarme. Estaba sangrando. Y o sea, yo no sabía ni lo que estaba pasando. Yo simplemente sentía dolor.
Yo le decía a todo el mundo, hasta Jonathan estaba sentado ahí y me decía, bájale, está siendo muy dramática. Y le dije, no sabes lo que estoy sintiendo, no me digas nada. Porque yo tenía un dolor, o sea, yo sentía que iba a tener otro. Era un dolor tan, o sea, no puedo explicar un dolor tan horrible. Y cuando las enfermeras vienen y checan, se dan cuenta que estoy inflamada como horrible y estoy desangrándome. Ahí es cuando voy de 2 enfermeras al cuarto a como 8 o 10 enfermeras en una cuestión de 5 minutos. Mi esposo ni sabía ni qué onda, sino que se sale al pasillo y él escucha a las enfermeras hablando, esta señora se va a desangrar y los doctores no han contestado. O sea, ve cómo uno puede abrir puertas con su boca. Yo dije, y fíjate, es curioso porque al mismo tiempo en Tampico, mi mami se está enterando que yo tengo a luz, que yo voy a dar a luz. Y ve cómo es el enemigo. Mi mamá tuvo el mismo pensamiento. Y mi mamá me dijo, ¿qué ella pensó en su me dijo, ¿y si Becky se va hoy? ¿Y si Becky parte hoy? Pero ¿sabes qué fue lo que ella decidió hacer? Ella decidió, en lugar de repetir lo que había pensado, ella dijo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, tú cubres a mi hija. Y lo que te puedo decir hoy es que fue un milagro, yo no sé. Después de eso me tuvieron que correr otras emergencias porque sí me estaba desangrando. Y, o sea, fue Dios que me empezó a cubrir. Porque fue porque alguien decidió, en lugar de repetir la mentira del enemigo, ella empezó a repetir vida sobre mi vida. Y Dios de milagro, o sea, yo no sé qué pasó, te digo, después Jonathan estaba todo friqueado, lo veía todo blanco, sin a nadie, lo que estaba pasando, porque pues, o sea, él también, pues, conmigo, pobrecito, ¿no? Y, o sea, ve cómo Dios, vemos ahí la diferencia en cómo alguien, yo, por ejemplo, en mi falta de fe, y simplemente decirlo por boa, hice ese comentario, y luego abrimos la puerta para algo así. O sea, fue emocionante. Me acuerdo que cuando estaba, me tuve que quedar en el hospital más porque me iban a hacer una cirugía por tanta falta, tenían que cortar de donde venía tanta sangre. Dios me dijo, no me tuvieron que hacer cirugía. Después me hincharon los pies porque no podía, me habían metido tanta medicina que no podía caminar. Entonces me estuve en el hospital como 4 o 5 días. Y, o sea, y simplemente ya acostada en la cama, todas las enfermeras, y estoy hablando de un hospital que es de la ciudad de Dallas. Yo era la famosa del hospital en esa semana. Ah, la niña que casi se nos muere. Ah, ok. Y yo así, ok. Todas las enfermeras sabían de mí. O sea, yo no sé qué tan feo estuvo el caso que ni yo supe, que ni mi esposo supe, pero o sea, todas esas enfermeras sabían que algo había pasado y venían todas traumadas. Mira, o sea, parecía un freak show. Yo era el freak show, ¿no? Pero todo fue abierto por la lengua. Y cómo vemos que la palabra de Dios es real. O sea, yo lo viví. Los dolores de parto, la consecuencia de nuestra caída son reales. Y es impresionante cómo podemos usar nuestra boca para bien y para mal, para muerte y para vida. Como le dije, o sea, yo he batallado con lengua mucho. Y yo no sé si mi esposo se ha dado cuenta, porque pues como les dije, o sea, yo al abrir por ese comentario bobo y él escucharme, Dios tuvo que sanarnos a él y lo tuvo que sanar a mí. Porque yo, por falta de fe, no sé, falta de fe más bien, que lo que dije. Y pues mi esposo del otro lado está como que, ay, ¿qué va a pasar? Y todo es desastre por un miembro tan chiquito, por la lengua. Ahora, si nos seguimos en el versículo, vemos cómo también al hombre le da consecuencia. Y vemos que después de esto, Dios decide cubrir al hombre y a la mujer con pieles. Y es donde le dice, la cosa es que salen de este jardín, ¿no? Pero ahí vemos todavía el amor de Dios. Le han fallado. Y aún así Él decide vestirlos otra vez. Él aún así decide estar con ellos. Y ese es Jesús. Nos amó primero y Él sigue amándonos. Si tú lees la palabra de Dios, es una carta de amor para ti y para mí. Son palabras que nunca acabarán. O sea, la palabra de Dios que la tierra y el cielo se van a acabar. Todo en este mundo va a desaparecer, pero sus palabras jamás. Ese es el poder
que hay la vida y la muerte en tu lengua. Y nosotros fuimos creados a su imagen. Y eso significa que nosotros tenemos poder en este pequeño miembro de nuestro cuerpo. Yo quería hablar de esto porque ahora estamos en un momento de transición. Estamos en un momento de ahora vamos a llegar a tierra prometida. Gracias, Señor. Pero ¿sabes qué? Este va a ser un momento de prueba para nuestros miembros. Para ver qué decimos, para ver qué hablamos, para ver qué declaramos. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser sabios en que permitimos hablar. A veces vienen pensamientos a nuestra mente que o puede ser nuestra propia naturaleza humana, puede ser el enemigo metiendo dardos. Y a ti te toca decidir qué es lo que vas a declarar, qué es lo que vas a creer. ¿Vas a creer esa palabra que es perfecta, que es eterna, que son promesas reales, que aún así no se vea el fin? O sea, a veces, yo entiendo que hay veces, por ejemplo, explicándoles acerca de mi matrimonio, yo no hubiera dicho eso por decirlo. Era porque estamos batallando, porque el matrimonio no es fácil, el matrimonio es difícil. Pero a ti te toca decidir qué es lo que vas a hacer. A mí me tomó pedirle perdón a mi esposo por decir esas cosas, por abrir esa puerta en nuestra casa. Asimismo tenemos que tener sabiduría en lo que le decimos a nuestros hijos. A veces a nuestros esposos primeramente también, pero también a nuestros hijos. A veces nosotros decimos cosas por decirlas y estamos declarando cosas de ellos que no están bien. Y ahí es donde nosotros, ¿sabes qué, Señor? Ayuda a cuidar este miembro, por favor. Nosotros tenemos, y eso, o sea, se los digo con el temor de Dios, que ahorita en esta transición tengamos mucha sabiduría en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos unos con otros. A veces hay días malos, a veces uno se siente mal, o sea, a veces yo no ando de buena onda y puedo decir algo, o sea, humanos sí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando más de lo que tú decides declarar, de lo que tú decides conversar, de que tú decides pensar y decir. Porque el enemigo no sabe leer la mente. Y a veces tú le estás dando más información al enemigo de lo que necesita. Porque tú estás diciendo, ay, en tu corazón, en tu mente dices, tengo miedo, Señor, yo creo que yo siento tú me vas a fallar. Y empiezas a declarar eso, ahí viene el enemigo. Le diste lugar al enemigo. Le diste entrada al enemigo de, ok, ¿tienes miedo? Ok, ya sé dónde darte. Ya sé dónde pegarte. ¿Tienes duda? Déjame te muestro esto. Déjame que veas esto, para que esa duda sea grande, para que ese hoyo sea grande. Y así nos metemos nosotros en hoyos, por falta de sabiduría, por no entender que nosotros tenemos poder de la vida y la muerte. En 1 de Pedro 3:9, del 9 al 11 dice, no debiendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escucha eso, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Esa es la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo nada de mis esa es la palabra de Dios. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Vivimos en una sociedad que ahorita todo está incitado a punto de palabras. Un político hace unos años empezó a acusar latinos de que son esto y el otro, y ahora escuchas a un montón de gente como pericos repitiendo la misma cosa. Porque estamos hablando de maldición por maldición, en lugar de enfocarnos y de bendición en bendición.
En lugar de corregir esta mentalidad, estamos caminando hacia ese hoyo que Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Él quiere que tú tengas una buena vida. Él quiere que tú tengas buenos días. Pero dice aquí, para esto tenemos que frenar nuestra lengua del mal. Tenemos que ver. Y sabes que a veces son cosas que a veces nada más estamos dando, se puede decir, observaciones, ¿sí? Pero estamos abriendo con nuestra lengua falta de fe. Estamos abriendo al camino al enemigo. Donde en lugar de nosotros cortar esos caminos, estamos abriendo por no refrenar nuestra boca, por no refrenar nuestra lengua. Y, o sea, yo le comparto esto con el temor de Dios porque es la lección que yo sigo aprendiendo hoy. Yo lo veo hoy con mi hijo. Mi hijo Levi se parece mucho a mí. Y cuando él habla, yo a veces lo escucho hablando y digo, se oye como yo. Habla igualito como yo. Y Jonathan, ¿ya ves lo que le está haciendo? Gracias. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces no tomamos en realidad en cuenta lo que hablamos, cómo hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos. No, o sea, no te estoy diciendo, o sea, Dios me ha estado confrontando en este tema y a veces yo siento el Espíritu Santo así como que en mi corazón, no abras la boca. A veces esa es la batalla más grande que puedes ganar, mantener tu boquita callada. En lugar de seguirle en ese odio, en lugar de continuar con todo eso, ¿sabes qué, Señor? Lo pongo todo en tus manos. Confío en ti. Y Dios me está sanando. Dios me está ayudando. No sé si Jonathan se ha dado cuenta, pero he estado mejor en esta situación. Es un proceso, papi, es un proceso. Pero Dios no. Y sabes qué, amén. Y sabes que Dios tiene un plan bueno para nosotros. Y nosotros tenemos que levantarnos como ese pueblo de Dios y ver que así como puede ser para mal, va a ser para bien. Y así como hemos llamado tantas maldades a pasar, podemos llamar tantas gracias para Cristo por esta lengua. Esa misma manera, esa cosa que puede ser para tanto mal, también puede ser utilizada para tanto bien. Hay tanta gente afuera que necesita esperanza. Hay tanta gente afuera que necesita un granito de noticias buenas, porque ya están hasta aquí de noticias más. O sea, tú escuchas a tanta gente famosa suicidándose. Es impresionante. Tú puedes pensar, esta gente tiene todo, sus sueños cumplidos, todo de lo mejor, y aún están en un hoyo tan feo que no ven solución más que vaya a este mundo. Nos toca a nosotros levantarnos e ir más allá de nosotros, más allá de tu misma naturaleza y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a refrenar este miembro. Ayúdame, Señor, a ser bendición y no de maldición. Yo quiero días buenos. Así puedes parar conmigo y vamos a orar. Ok, entonces vamos a orar y yo quiero que si pueden, yo soy un poquito de germaphobe, entonces no me agarraría la lengua, pero si te ves así, tocar acerca de tu boca y queremos declarar vida, ¿sí? Señor, papito, hoy declaramos vida sobre este miembro. Hoy declaramos, Señor, que no somos como los del mundo, pero nosotros tenemos entendimiento. Sabemos, Señor, que hay poder de vida y muerte en nuestro miembro, Señor. Así que hoy decidimos a ser portadores del bien, a decidir hablar bien, a decidir hablar en fe, aunque la situación se vea que no hay opción, que no hay nada bueno, nosotros vamos a decir, hablar lo bueno, aunque se ve
que es muy difícil, que no podemos y queremos decir, Señor, ya no puedo más. En lugar de decir eso, decimos, Señor, yo puedo en ti. Todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces, Señor. Así que, Señor, te pido que tú limpies este miembro, Señor. Tú santifiques esa lengua, Señor. Que tú me ayudes a ser de bendición. Que tú me ayudes, Señor, a utilizar este miembro para bien y no para mal, Señor. Yo quiero crear vida por medio de este miembro. Yo quiero crear nuevos caminos para que Dios pueda hacer su obra a través de mí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas, Señor, porque es difícil contenerme. Es difícil saber, a veces no simplemente decir lo que pienso, pero hoy decido, Señor, que tu verdad es lo que estos labios van a hablar. No más engaño, no más mentira, no más falta de fe, Señor, sino tu verdad, sino tus palabras que son para bien y no para mal, Señor. A que, papito, te damos gracias porque tú estás aquí y tú nos cubres y tú nos lavas, Señor, y tú nos santificas, papito. Gracias, Señor. Toque de ti hace todo extraordinario. Un toque de tu mano traerá ese milagro. ¿A quién más iré si tú tienes el poder? Me postro ante ti, me postro ante ti, buscando hoy tu rostro, me escondo en tus brazos, encuentro y descanso, te quiero adorar y tu nombre levantar, Jesús, Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria, Maestro de milagros, Dios y